Muchas gracias por estar acá, a los que están en la llamada y saludos a los que están en la grabación. Es un gusto estar en esta segunda clase sobre escalabilidad, rollups y Layer 2 en Ethereum. Entonces, esta es la segunda clase de 3 clases que estamos teniendo en alianza de criptoversidad con Espacio Cripto. Y es un gusto estar acá. Voy a presentar mi pantalla para empezar con los temas. Entonces, esta clase es la segunda y va a ser específicamente sobre rollups. Vamos a hablar sobre los dos tipos de rollups que existen, que son Optimistic Rollups y CK Rollups. Y va a ser una clase muy interesante, un poco más técnica que la primera que tuvimos. En la primera profundizamos en qué son las Layer 2 en general, para qué funcionan, por qué importan, por qué las necesitamos. Y ahorita ya estoy asumiendo que las personas que están aquí ya saben qué son las Layer 2, ya saben qué son los rollups y que en esta clase lo que vamos a hacer es profundizar en las especificaciones de cada uno de estos rollups. Entonces va a ser interesante, hay muchas cosas que ver. También lo dividí de una manera para que fuera sencilla de digerir, interesante. Entonces vamos a darle. Lo primero es presentarme. Yo soy Diego Mares. Me encanta vivir, me encanta aprender y mejorar. Soy muy apasionado, enfocado y me gusta entender las cosas a un nivel profundo. En general, ya sean cosas de blockchain, de filosofía, de lo que sea, me encanta entender las cosas de verdad. Es decir, cómo funcionan los sistemas, los protocolos, las apps, los smart contracts y todo en la vida en general. Me gusta mucho el tema de blockchain, de emprendimiento y también la filosofía. Me gusta ponerle un toque filosófico a las cosas que hago y a las cosas que aprendo. Y soy fundador de Criptoversidad, en donde creamos contenido educativo sobre blockchain, sobre Web3, de una manera sencilla, digerible y también fácil de entender, porque sabemos que este mundo puede ser un poco complicado y en Criptoversidad lo hacemos de manera sencilla. ¿Por qué? Porque tocamos dos aspectos, el teórico y el práctico, y hacemos que puedas aplicar blockchain y cripto a tu vida y beneficiarte de las ventajas de esta tecnología. Entonces, si quieren saber más de criptoversidad, pueden ir a criptoversidad.com o en nuestro Twitter. Entonces, también en la presentación de hoy van a ver un poco del estilo de criptoversidad, cómo las cosas son sencillas y utilizamos analogías para explicar los temas. Entonces, un gusto estar acá. Y bueno, profundicemos ya sobre esta clase y quiero empezar primero con el propósito y los temas que vamos a tener hoy. Primero que nada, el propósito de esta clase es que tú entiendas cómo funcionan y cuáles son las diferencias principales entre los dos tipos de rollups que existen, que son Optimistic Rollups y CK Rollups. Entonces, esas son las dos cosas que quiero que entiendas. Cómo funcionan y cuáles son sus diferencias principales. Que en realidad te vas a dar cuenta, funcionan de una manera muy similar y sus diferencias, aunque sí son fundamentales, no son tan difíciles de entender en la parte conceptual. Entonces creo que va a ser algo sencillo, creo que sí vamos a lograr el propósito de esta clase, yo voy a hacer lo mejor para ello. Y bueno, esta clase va a tener mucha información, entonces prepárate para aprender mucho, para tomar notas y estamos a punto de poder llevar esta información a la práctica. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión vamos a tener un workshop práctico de cómo utilizar los rollups de Ethereum y va a ser un tutorial básicamente, entonces estamos a punto de llevarlo a la práctica. Y bueno, desde los temas vamos a empezar recordando conceptos básicos, luego vamos a dar una introducción a los rollups en general y luego ya profundizaremos en Optimistic Rollups, CK Rollups y después tendremos un cuadro comparativo para poder ver claramente las diferencias entre cada uno de ellos. Y por último terminaré con unos recursos que les van a ayudar mucho si quieren darse este deep dive completo. Entonces, ¿listos? Vamos a empezar, yo estoy emocionado. Al final tenemos espacio para dudas, entonces definitivamente anoten sus dudas si es que tienen. Si les da también un poco de pena, que sé que a veces eso pasa, también se vale, las pueden mandar por mensaje o las pueden comentar en el video una vez que esté arriba. Entonces, bienvenidos a la clase de Rollups. Empecemos. Lo primero es, antes de ya meternos a full con el tema, quiero empezar con estos 3 conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para poder entender el tema de una manera mucho más profunda y que de verdad entendamos todas estas características, que no solo estemos diciendo cosas técnicas, sino que entiendas el por qué y el para qué de estas cosas. El primer concepto que quiero recordarte es el trilema de blockchain. ¿Y qué quiere decir esto? Recordemos que las blockchains son lentas, son costosas, tienen poco poder computacional y también pueden realizar pocas transacciones e instrucciones por segundo y también en general. Para ponerles un ejemplo, la blockchain de Ethereum puede procesar 14 transacciones por segundo, mientras que Visa puede procesar 75,000. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, eso es algo importante. Recordad que las blockchains son lentas, caras, pero
que son descentralizadas. Y aquí es donde surge el trilema de blockchain, que es básicamente un descubrimiento que dice que en una blockchain es muy difícil tener las tres características principales o deseables, que son descentralización, seguridad y escalabilidad. Casi siempre todas las blockchains solo tienen dos y se intentan tener una más, que generalmente es la escalabilidad, sacrifican una de las otras. Y aquí tenemos el típico ejemplo de Bitcoin, Ethereum contra Solana, por ejemplo. Bitcoin y Ethereum están priorizando descentralización y seguridad, mientras que Solana está priorizando escalabilidad y seguridad. Entonces, sí hay estas diferencias y el trilema de blockchain es un problema que nadie ha logrado resolver. Es algo que sigue siendo cierto en todas las blockchains. No se puede tener las tres, no sabemos, bueno, sí sabemos por qué, pero no hemos encontrado una solución final a todo esto. Ahora, ¿cuál es la importancia de las soluciones de Layer 2? Estas son una solución al trilema de blockchain. ¿Por qué? Porque te permiten hacer transacciones fuera de la blockchain principal, pero verificadas por la Layer 1. En este caso, tomemos a Ethereum como ejemplo. Puedes hacer transacciones fuera de Ethereum, pero verificadas y aseguradas por Ethereum. Entonces, te llevas estas ventajas de Ethereum, que son seguridad y descentralización, pero no tienes que pagar comisiones altas y sí puedes hacer muchas transacciones por segundo. Entonces, esa es la importancia de las Layer 2. ¿Qué hacen? Permiten nuevos usos, menores costos y también traer las ventajas de la blockchain a más lugares, a más industrias, a más lugares del mundo. Entonces, quería recordar eso de las Layer 2 son una pieza fundamental en la adopción masiva de blockchain. Si no tenemos escalabilidad correcta en blockchain, en mi opinión no vamos a llegar a nada, nunca jamás, no vamos a hacer el impacto que queremos hacer. Entonces, estamos aquí jugándonos en las ligas grandes. No es algo pequeño, no es algo trivial, sino es algo de importancia número 1 realmente. Y bueno, por último, ¿qué son los rollups? Los rollups son la principal solución de escalabilidad para Ethereum y creo que para simplicidad y también de ahora en adelante en esta clase, cuando yo diga Layer 2 y diga rollups, usémoslos como términos intercambiables, porque aunque técnicamente sí hay una diferencia, porque en realidad Layer 2 es la categoría y los rollups son un tipo de Layer 2, creo que como solo vamos a hablar hoy de rollups, tomemos cuando yo diga Layer 2 se refiere a rollups. ¿Y qué son? Básicamente son una blockchain especializada que verifica transacciones por sí misma y luego las asegura con Ethereum. Entonces, los rollups los hablamos a profundidad en la clase pasada. Hoy solo quería dar este refrescamiento. Un rollup es una blockchain aparte de Ethereum que ejecuta sus propias transacciones, pero que son verificadas por Ethereum de alguna manera u otra. Esos son los rollups de manera sencilla. ¿Qué es lo que hacen? Solucionan el dilema de escalabilidad si se implementan de la manera adecuada. Entonces, estos son los conceptos sencillos. Trilema de escalabilidad, la importancia de las Layer 2 y qué son los rollups. Quería refrescar esto y ahora sí, vamos directo. Entonces, una introducción a los rollups. Quiero ahora sí meternos en qué es un rollup, cómo funciona un rollup y ahora sí meternos en la diferencia entre optimistic y ZK rollups. Entonces, y para esto, tomemos un paso atrás de todos estos términos y conceptos y tecnologías. Y lo que quiero es que tengamos una analogía, que vamos a usar este ejemplo de una paquetería. Imagínate que tú estás en tu casa y quieres pedir 5 paquetes de diferentes tiendas. Entonces pides un paquete en Walmart, pides otro paquete por Amazon, otro por Mercado Libre, etcétera, etcétera. Entonces tienes 5 paquetes en 5 diferentes tiendas, pero todos deben de llegar a tu casa. Pero como lo haces así, como todo está ineficiente en este caso, estamos suponiendo, lo que va a pasar es que estos 5 paquetes van a salir de 5 lugares diferentes del mundo y te van a cobrar 5 envíos a ti y se van a tardar muchísimo, porque unos vienen de China, otros de Europa, otros de África, de 1000 lados. Entonces, esto es completamente ineficiente, caro, tardado, innecesario. ¿Por qué? Porque todos van a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer que sería mucho más eficiente y una mucho mejor alternativa? Que en vez de que pidas estos 5 paquetes en diferentes tiendas, que los pidas en una sola tienda o que le encargues a una empresa especial que se encargue de recolectar todos los paquetes y de enviártelos juntos de manera mucho más eficiente, rápida y barata. ¿Por qué? Porque así ya no tienes que pagar 5 envíos diferentes. Solo tienes que pagar un solo envío a tu casa y que es mucho más rápido y directo. Entonces, esta forma de empaquetado, de cómo se juntan los paquetes para enviárselos a tu casa, es la misma manera en cómo funcionan los rollups en Ethereum. Entonces,
llevando la analogía ya a la tecnología, el comprar los paquetes en diferentes tiendas y pagar puros envíos por separado sería el equivalente a hacer transacciones en la blockchain de Ethereum, en donde las cosas son lentas, costosas e innecesariamente caras, definitivamente. Pero ¿cuál es el equivalente a utilizar esta paquetería especial que solo te cobra un envío? Es utilizar una Layer 2, utilizar un rollup. Entonces, ¿por qué? Porque son envíos más rápidos y baratos. Entonces, así quiero que visualicen a los rollups. Es esta empresa que se encarga de juntar los paquetes de todos lados, es decir, junta las transacciones y los redirige a un solo lugar, es decir, los sube a Ethereum y a ti te llegan las cosas y es mucho más barato y rápido. ¿Por qué? Porque los costos se dividen entre muchas más personas. Entonces, ya tomando esa analogía y recordando que es una blockchain, vamos a ver el funcionamiento técnico de una transacción dentro de los rollups. Entonces, todo empieza, un usuario tiene que mandar una transacción. Entonces, por ejemplo, yo quiero mandarle dinero a Cristian, le quiero mandar 5 USDC. Entonces, y lo voy a hacer a través de un rollup. Entonces, yo voy a iniciar una transacción, que ese es el paso 1 que pueden ver aquí en medio. Dice transacción del usuario. Ese es el paso 1 y eso también pasa en todas las blockchains. Yo mando mi transacción y luego un nodo secuenciador, que en realidad no se les llaman nodos, sino que solo se les dicen secuenciadores, pero aquí para términos educativos decimos nodo, porque recordemos que un nodo es una computadora dentro de una blockchain. Entonces, uno de los secuenciadores va a agarrar esta transacción y la va a procesar y entonces la va a incluir en un bloque, al igual que en una blockchain normal Layer 1. ¿Por qué? Porque recuerden que las Layer 2 son un tipo de blockchain también, solamente son una blockchain especialmente diseñada para aumentar la escalabilidad. Entonces, se toma esta transacción del secuenciador, se crea un bloque dentro de la blockchain Layer 2 y una vez que está este bloque, todo el resumen de las transacciones se publica ahora sí en Ethereum, ya en la blockchain Layer 1. Y ahí es donde ese sería el equivalente a empaquetar todo y mandarlo en una sola transacción. ¿Por qué? Porque se publica nada más un resumen. No estás publicando transacción por transacción por transacción, sino que tú recolectas transacciones, las pones todas en un bloque y solo subes una prueba a la blockchain de Ethereum de estas son todas las transacciones que yo ejecuté. Así funcionan todos los rollups, tanto los Optimistic como los CK rollups. Entonces, eso quiero que lo tengas en mente. La trayectoria de una transacción en un rollup es, sale del usuario, llega al secuenciador, el secuenciador la incluye en un bloque y este bloque, una vez que está completado, se publica en un smart contract en Ethereum, que es el que se encarga de verificar la validez de estas transacciones, en algunos casos. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, y así funcionan tanto los Optimistic como los CK rollups, pero ahora empecemos con la parte interesante. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos rollups? Optimistic contra CK. Entonces, y la diferencia en realidad es sencilla, es muy simple. Ahorita vamos a explicar las cosas específicas, pero la diferencia es simple. Los Optimistic rollups no verifican las transacciones antes de publicarlas a Ethereum. Solo las reciben, el secuenciador dice, mira, estas son transacciones, yo las mando al smart contract, no las veo. Imagínense que un Optimistic rollup es ciego, solamente recibe y pone, sin saber qué es lo que está pasando. Mientras que un CK rollup sí que verifica todas las transacciones una por una y las verifica con matemáticas precisas. Entonces, ahí me voy a quedar porque ahora sí vamos a pasar de lleno a hablar de los Optimistic rollups. Entonces, como dice aquí, lo quise poner en español. ¿Por qué? Porque el Optimistic rollup, el rollup optimista, sí tiene, o sea, su nombre sí tiene algo que ver con la forma en la que funciona. ¿Por qué? Porque hay algo importante. Y aquí ya nos estamos metiendo en cómo funciona específicamente un Optimistic rollup. Entonces, pongan atención. Ya hablamos de qué son las Layer 2, ya hablamos de qué son los rollups, cómo funcionan los rollups, y brevemente mencioné que la diferencia entre cada uno de los rollups es que uno verifica las transacciones y el otro no. Entonces, ahora sí, vamos a meternos dentro del rollup optimista. ¿Por qué se llama Optimistic Rollup? ¿Por qué? Porque ellos son los que asumen que todo está bien. Asumen que todos están actuando de buena fe, que nadie quiere hacer trampa, y por eso es que no verifican las transacciones. Lo que hacen es reciben una transacción y ¡pum! Yo la paso a Ethereum y listo. Entonces, pasemos de nuevo a cómo funciona ya este Optimistic Rollup. Y bueno, esto puede ser para cualquier Optimistic Rollup. Tú mandas una transacción, el secuenciador recibe esta transacción y automáticamente asume que esta información es verdadera y la publican en Ethereum. Pero se deja una puerta abierta, ¿para qué? Para que cualquier otra computadora, cualquier otra persona que puede estar revisando y tiene un incentivo para revisar, ahorita les explico cómo, va a poder verificar, ok,
¿lo que pasó este secuenciador en el rollup es cierto? ¿Es una transacción válida o está intentando hacer trampa? Básicamente es como si alguien estuviera revisando tu trabajo por un incentivo económico, le pueden pagar si se da cuenta que tú te equivocaste. Entonces va a estar revisando. ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? Sí, no, sí, no. Lo va a estar verificando y si nota algo sospechoso, si dice, oye, esta transacción se ve rara, creo que esto en realidad no es cierto, alguien está intentando hacer trampa, lo que va a hacer es, va a hacer un reclamo para averiguar cuál es la verdad, para averiguar si esta transacción es verdadera o falsa. Y este reclamo se llama prueba de fraude, que es el pilar de cómo funcionan los optimistic rollups. Entonces, lo que quiero que asocies es automáticamente la palabra, bueno, el término optimistic rollup con prueba de fraude. Son una en lo mismo. Todos los optimistic rollups utilizan prueba de fraude. Y la prueba de fraude, aunque tiene un nombre extraño, no es nada más ni nada menos que una revisión externa para asegurarse si los fondos que se publicaron en Ethereum, si las transacciones son reales o fueron trampa. Es básicamente una supervisión. Es como cuando tu mamá te decía, quiero ver si hiciste la tarea. Y te va a supervisar y te lee tus cuadernos y se da cuenta si la hiciste o no. Eso es básicamente una prueba de fraude. ¿Estás mintiendo o no? Entonces, de hecho, se me acaba de ocurrir una analogía. Esto nunca lo había pensado, pero imagínate que los optimistic rollups es tu mamá te cree que hiciste la tarea. Entonces tú le dices, mamá, sí hice la tarea, sí hice la tarea. Y todo el tiempo te cree. Pero imagínate que un día tu papá se pone sospechoso y dice, no, creo que aquí hay algo mal. Entonces tu papá le va a decir a tu mamá, oye, no, creo que Diego no hizo la tarea. Vamos a hacer una prueba de fraude para averiguar esto. Entonces, cuando es la prueba de fraude, cuando tu papá interviene en esto, es que tu mamá va a decir, ok, ahora pásame tu cuaderno, vamos a ver qué tareas hiciste, cuáles sí, cuáles no, y ahí se ve la verdad. Ahí salen todas las cosas, no se puede mentir ya cuando se está haciendo esta verificación. Entonces, esa es la explicación sencilla de los optimistic rollups. Lo voy a repetir una vez más de manera súper simple. Los optimistic rollups asumen que todas las transacciones son reales, que son verídicas, que no son falsas, que no intentan hacer trampa. Las publican automáticamente a Ethereum sin ningún tipo de verificación, pero cualquier computadora puede llamar una prueba de fraude, puede hacer este reclamo para realmente verificar las transacciones y en caso de que las transacciones hayan sido incorrectas o hayan sido inválidas, estas transacciones se regresan y las cosas se arreglan. Entonces, esos son los optimistic rollups. Como ustedes vieron, en realidad es sencillo. O sea, entender el concepto no es tan complicado si se explica de la manera correcta. Entonces, esos son los dos pilares de los optimistic rollups. El pilar número 1 es la prueba de fraude, definitivamente. Ahora, rollups actuales, es decir, blockchains con las que ya puedes interactuar, que son optimistic rollups. Tenemos Arbitrum, Optimism y Boba. En estos tres rollups, tú puedes transaccionar y mandar Ether o mandar casi cualquier stablecoin de un lugar al otro del mundo, cualquier transacción, por menos de 20 centavos en este momento. De hecho, miren, si ponemos, déjenme buscar. A ver, ahí ven mi pantalla que estoy buscando. ¿O se sigue viendo la presentación? Sí, podemos ver lo que estás buscando. Súper. Entonces, esta es una página que se llama L2Ps, que me gustaría que si ustedes quieren visitar, es buenísimo, que te dice cuáles son los costos de comisiones para cada uno de los rollups. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí Optimism y Arbitrum One, que esos son optimistic rollups. Para mandar Ether te cuesta 5 centavos de dólar, o sea, una nada, 7 centavos. Y para hacer un swap en Uniswap, por ejemplo, 10 centavos y 20 centavos. Esto es muchísimo menos que en Ethereum. Actualmente, si quieres hacer esto en Ethereum, tal vez te cuesta 4, 5, 6, 7, y en periodos de altas transacciones, 10, 20 dólares. Y que aquí lo puedes hacer por 5 centavos, realmente es algo increíble. Entonces, estos son 3 rollups actuales, pero algo importante es que no todos son ventajas, sino que también algo particular de los optimistic rollups es que tienen esta ventana de prueba. Entonces, si tú quieres retirar tu dinero por un puente oficial de un optimistic rollup, te va a tomar 7 días desde que le das en retirar hasta que te llega a tu cartera. Entonces, existe esa desventaja. Se está buscando hacer cambios para cortarla, pero eso es cierto. Y también, algo que es cierto es los optimistic rollups no verifican las transacciones, como estamos viendo. Y bueno, hay 3 rollups en desarrollo. Hay 3 optimistic rollups en desarrollo que son Fuel, Base de Coinbase y Honeypot de Cartesio.
Entonces, esos todavía no están en vivo, todavía no los podemos utilizar, pero son proyectos interesantes que ahorita se están desarrollando y que van a ser Optimistic Rollups. Pero los tres que ya puedes utilizar son Arbitrum, Optimism y Boba. Entonces, sencillo. Los Optimistic Rollups, de nuevo, no verifican transacciones, los pasan, por eso se llaman Optimistic. Su pilar número 1 son las pruebas de fraude, que es cuando tu mamá te revisa la tarea. Y ahora sí, pasemos a los CK Rollups, que en realidad también son igual de sencillos de entender, si los explicamos de una manera sencilla. Entonces, vamos a ello. Entonces, ya que entendimos cómo funcionan los rollups y los optimistic rollups, vamos a los CK rollups. Aquí hay una diferencia fundamental de diseño y de infraestructura y de cómo funcionan estos dos CK rollups. Y aquí sí quiero que pongan mucha atención porque esto es clave. Esto es lo que tenemos que entender. Este es el propósito de la clase, entender esta diferencia. Los CK rollups no asumen que las transacciones son válidas, ni una. No dejan pasar nada. Y tampoco tienen un mecanismo de disputa para averiguar si algo era falso o verdadero. Ellos no se quedan a ver si confían, o sea, ellos no depositan esta confianza de que no son optimistas, por así decirlo. Los CK rollups lo que hacen es que crean una prueba matemática / criptográfica que verifica que todas las transacciones y toda la computación realizada es válida, que nadie hizo trampa. Entonces, ellos son mucho más en el espíritu de, en vez de confiar, ellos verifican matemáticamente todas las computadoras dentro de un CK rollup, los nodos, crean una prueba matemática de que los paquetes de transacciones son válidas. Eso es súper importante. Entonces, en los CK rollups tenemos una certeza matemática porque hay una prueba de que nadie hizo trampa, de que el secuenciador no hizo trampa y de que todas las transacciones son válidas. A esta prueba se le llama prueba de validez. Entonces, recuerden cómo en los Optimistic Rollups hablábamos de prueba de fraude, que en realidad no sé por qué se llama prueba, porque no es una prueba, la de los Optimistic Rollups, pero es la verificación, si es que alguien la pide. Bueno, en los CK Rollups sí es una prueba y se llama prueba de validez. Quiero que también asocien automáticamente CK Rollups con prueba de validez porque es el pilar fundamental de cómo funcionan los CK Rollups. Y esta prueba de validez quiero que la piensen, imagínense como un buen de ecuaciones matemáticas que al final te dice un buen de cosas, ¿no? X a la raíz del cubo de quién sabe qué entre 4 más 5 es igual a 1. Entonces tienes lo mismo. 1 es igual a 1, es verdadero. Matemáticamente es verdadero. Igual las pruebas de fraude. Siempre se verifican que las transacciones son reales. Entonces así sabemos sin lugar a dudas los resultados. O las cosas son válidas o las cosas son inválidas. Entonces supongamos que yo intento hacer una transacción inválida en un CK rollup. Lo que va a pasar es que esta prueba no va a dar 1 es igual a 1, sino que va a dar 1 es igual a 8. Y como 1 no es igual a 8, no va a pasar esta prueba. Yo no voy a poder realizar esta transacción. ¿Me explico? Entonces, la gran diferencia entre los Optimistic Rollups y los CK Rollups es la forma en la que procesan las transacciones y publican las transacciones a Ethereum, al smart contract. Optimistic Rollups no comprueban nada, tienen buena fe. CK Rollups lo comprueban 100% matemáticamente sin lugar a dudas. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, ahora sí hablemos un poquito más de estas pruebas de validez. Estas pruebas de validez son mucho más complejas y también requieren de mucho poder computacional para generarse. No crean que es una ecuación muy sencilla. Es algo que requiere de mucho poder computacional y también mucho conocimiento técnico. Pero hay una gran ventaja, que estas pruebas, una vez que son creadas, porque deben de ser, imagínense, deben de ser pensadas y resueltas, una vez que son creadas, cualquiera la puede verificar de manera sencilla. Verificarla te va a tomar menos de un segundo. Vas a poder decir, matemáticamente verifico esto, sí o no, sí. Una vez que la prueba está creada es súper sencillo, pero crearlas es lo difícil y lo tardado. Entonces, aquí hay algo también diferente. Todas las pruebas de validez requieren poder computacional, mientras que en los Optimistic Rollups no se requiere poder computacional. Tú simplemente procesas transacciones y ya las mandas. No tienes que hacer nada extra. En el caso de los CK Rollups sí que debes de hacer algo extra. Y en realidad, les voy a decir un dato un poco curioso. Los CK Rollups, es la abreviación para Zero Knowledge Rollups, no utilizan la tecnología Zero Knowledge. En realidad, esto es un problema y una mala terminología que se utiliza. Utilizan las pruebas de validez, que utilizan criptografía, y también el Zero Knowledge utiliza criptografía, pero no son lo mismo. Entonces, es un mal nombre. De hecho, leyendo un poco más e investigando, la terminología correcta para estos rollups sería Validity Rollups,
Pero bueno, como todos les dicen CK Rollups, pues hay que decirle CK Rollups porque si no, no estaríamos dentro de estos conceptos, ¿no? Pero ese era un dato curioso. Ahora, un par de datos extra importantes es que los CK Rollups son mucho más complejos en términos de código y en términos matemáticos. Es mucho más difícil y no es cualquier cosa el implementar un CK Rollup. Entonces, aquí hay una barrera más grande para crear e implementar un CK Rollup funcional, perdón. Ahora, es una tecnología prometedora, lo que quiere decir que actualmente está en desarrollo intenso y que si se logra resolver todos estos problemas complejos que vienen de las matemáticas complejas que se realizan, va a ser una tecnología muy superior a la tecnología que se utiliza en las pruebas de fraude. Es decir, los CK Rollups actualmente son más difíciles, más complejos y más peligrosos y están en desarrollo que los Optimistic Rollups. Pero si se resuelve de la manera adecuada y se hacen las investigaciones correctas y se implementa de una manera exitosa, los CK Rollups pueden ser muy superiores a los Optimistic Rollups. ¿Por qué? Porque tienen esta certeza matemática de que son reales y también con las optimizaciones correctas, las pruebas se pueden generar también sin mucho problema. Entonces, mucho más seguros, rápidos, descentralizados, escalables. Entonces, sí hay ciertas ventajas que pueden surgir, pero actualmente, o sea, si hablamos en este momento, definitivamente lo que predominan son los Optimistic Rollups. Ahora, 5 proyectos de CK Rollups actuales. Tenemos a CK Sync, a Loopring, Starknet, a la Polygon CK EVM, que diferenciamos, esto no es Polygon, la blockchain que siempre hemos utilizado, Polygon Proof of Stake. Este es otro Polygon, que es de los mismos creadores, pero es diferente, porque Polygon CK EVM está basado en esta tecnología y es una Layer 2, mientras que Polygon Proof of Stake no es una Layer 2, sino es una sidechain. Hay que hacer esa diferenciación. Y Aztec también es un CK Rollup enfocado en la privacidad. En Aztec puedes hacer transacciones que no son traceables, no son transparentes. Y esos rollups ya están disponibles actualmente para usarse. Y hay 3 CK Rollups en desarrollo que a mí me interesan bastante. Se llaman Línea, Scroll y Typo. Estos son proyectos que son interesantes, que están sacando también nuevas hipótesis y nuevas investigaciones que me interesan mucho. Entonces, yo les pondré un ojo a estos 3 proyectos. Entonces, vamos con un repaso súper sencillo antes de pasar al cuadro comparativo. Que no sé, aquí está. Entonces, antes del cuadro comparativo, recordemos rápidamente. Optimistic Rollups asumen todas las transacciones válidas, las publican y se utiliza la prueba de fraude para verificar si es que alguien hace un reclamo. CK Rollups verifican todas las transacciones matemáticamente y se utilizan las pruebas de validez para mostrar que esto es real. Y todas las pruebas de validez se hacen para todos los bloques. Súper sencillo. CK Rollups complejos matemáticamente, en desarrollo todavía, pocos proyectos funcionales. Puede ser que el futuro se vea muy brillante para estos proyectos de CK. Y ahora, comparación sencilla. ¿Se asume la validez de las transacciones en los Optimistic Rollups? Sí, en los CK Rollups nunca se asume validez, sino que siempre se comprueba validez. ¿Los Optimistic Rollups tienen un mecanismo de resolución de conflictos? Sí, porque sí puede haber conflictos en los Optimistic Rollups. Los CK Rollups no tienen este mecanismo porque no puede haber conflictos en los CK Rollups. En los CK Rollups es válido o es inválido, y si es válido pasa la prueba de validez, y si es inválido no pasa la prueba de validez y no se publica. El tipo de prueba en cada uno de ellos es prueba de fraude. En los Optimistic, a ver, ahí está. Prueba de fraude en Optimistic Rollups, y CK utiliza prueba de validez, que recordemos que aunque se llama prueba de fraude, el de los Optimistic Rollups no es una prueba, porque es una supervisión. Es una sesión de supervisión que solo pasa cuando un externo hace este reclamo y empieza la prueba de fraude. Y el tiempo de retiro para los Optimistic Rollups generalmente son 7 días si lo quieres hacer por el puente principal, y para los CK Rollups es de manera instantánea, tal vez 10 minutos, pero lo puedes hacer en el momento. Entonces, esa es una comparación sencilla. Aparte de lo que ya hablamos, también creo que hay temas que no están en este cuadro comparativo, pero que ya hablamos. Y por último, quiero que vayamos a esta página que se llama L2Bit. Entonces, es súper interesante ver esto. Entonces, vamos acá. Sí ven el cambio de pantalla, ¿correcto? A la página blanca. Sí, sí la vemos. Buenísimo. Entonces, esta página es la mejor si ustedes quieren visualizar información sobre las Layer 2. Es una página básicamente enfocada a visualizar y también a informar sobre todos los proyectos de Rollups en Ethereum.
está enfocado a las Layer 2 en Ethereum, que todos son rollups. Y entonces, como pueden ver, aquí están todos los proyectos activos de rollups. Y de este lado tenemos el nombre, el análisis de riesgo, la tecnología que utiliza, es decir, el tipo de rollup. También, también este es una segunda categoría de rollup, porque hay rollups generales y hay rollups específicos. Ahorita hablamos de eso. El valor bloqueado que tiene este rollup, es decir, cuántos tokens y cuánto valor monetario hay dentro de sus smart contracts y cuánto porcentaje de este valor bloqueado tiene este rollup. Entonces, y bueno, esto es solo lo de aquí abajo, pero hay mucho más. También podemos hacer un análisis de riesgo de todas las cosas, una actividad de todos los rollups y podemos visualizar un año, 180 días. Está muy interesante, la verdad. Esta es una muy, muy buena página. Y aparte de los rollups, me parece que están agregando la funcionalidad de los bridges. Miren, como aquí dices, work in progress. Entonces, aquí puedes ver también puentes de blockchain y su seguridad y evaluación y cuánto dinero tienen y cosas interesantes. Entonces, la verdad es que esta página es buenísima. Yo la visito con bastante frecuencia para entender el estado de los rollups. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, el rollup número 1, y está en número 1 porque es el más usado, se llama Arbitrum One. Y entonces, y aquí te dice, esto es una tecnología de Optimistic Rollup, que es algo que ya mencionamos, y es un rollup universal. Eso quiere decir que puedes programar cualquier smart contract, al igual que lo puedes hacer en Ethereum. Su valor bloqueado total es de 5.6 billones, que eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Y esto representa el 64% de todo el valor en los rollups. Entonces, un solo rollup, que es Arbitrum, tiene más del 50% de todo el valor en todos los rollups. Entonces, ese es uno de los rollups grandes. Si se dan cuenta, el número 2 solo va con 18.9. Y bueno, aquí cada vez tienen menos valor bloqueado. Aquí, este de acá, por ejemplo, Fuel solo tiene $400 bloqueados, que eso es nada, en comparación a estos 5.6 billones. Pero si nos metemos a esta página en donde dice Arbitrum One, podemos ver un resumen mucho más a profundidad. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, las pruebas de fraude están completamente desplegadas, pero todavía no son permissionless. ¿Por qué? Porque todavía se requiere que se apruebe a los validadores específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que Arbitrum todavía no es completamente descentralizado. Miren, y aquí hay un análisis de riesgo en donde te dice, mira, esto es lo que puede pasar, estos son los poderes, esta es la centralización que tiene. Por ejemplo, aquí dice, este es un riesgo crítico. Y este es el rollup más importante, este es el rollup más grande y tienen riesgos críticos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en etapa de descentralización, en etapa de construcción. Entonces, actualmente, algo que sí quiero decir y que quiero que se les quede es, no, los rollups todavía no son la solución que nos va a cambiar el mundo y ya en este momento, sino que parecen una tecnología prometedora, están cumpliendo lo que estamos esperando, pero todavía están en progreso, todavía son centralizados y todavía hay riesgos. ¿Cómo informarte de estos riesgos? Ir de este lado y, por ejemplo, aquí detallan muy, muy bien y muy a profundidad los riesgos. Entonces, este es un súper recurso que les recomiendo. O sea, si solo se van a meter a una página después de hoy, que sea L2Bits. Entonces, quería enseñarles eso, que es un muy, muy buen recurso. De verdad, no lo puedo dejar de recomendar nunca. Y ahora sí les voy a compartir un par de recursos más. Aquí hay 4 recursos adicionales que de verdad que les van a ayudar un buen. Entonces, algo que quiero decir en lo que ven estos recursos, si quieren pueden tomarles una foto, es que esta fue una explicación de alto nivel para facilitar la comprensión general sobre los rollups y las diferencias. No nos metimos en aspectos técnicos, no nos metimos en código, no nos metimos en matemáticas. ¿Por qué? Porque queríamos tener una explicación sencilla, digerible y fácil de entender e interesante también. Porque tal vez a ustedes no les interesa ver toda esta complejidad, no solo quieren entender las diferencias generales. Entonces, ahora, si ustedes quieren realmente meterse y ver cómo funciona esto a profundidad y ver las matemáticas y los números y todo, pueden ver estos recursos. Primero está la página de Ethereum de Developers, en donde sigue siendo una introducción, pero si te metes ya a los documentos de Optimism, Arbitrum y Starknet, vas a encontrar cosas interesantes, te vas a echar un muy buen deep dive, vale la pena, es algo que a mí me encanta hacer. Entonces, aquí están las herramientas por si tú quieres profundizar aún más. Entonces, quería dejar esto para los demás por si quieren decir, oye, me encantó este tema, ¿dónde aprendo más? En estos 4 recursos es donde yo empezaría. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Meterse a su documentación de developers, aunque no seas developers, vas a poder entender muchísimo. Y leer todo, leer cómo funciona, qué sirve, que no, todo. Leer toda la información es la mejor forma de aprender lo técnico. Ahora, si quieren seguir aprendiendo más sobre rollups en general y los conceptos
y estas especificaciones. Definitivamente Criptoversidad tiene contenido muy interesante, se los recomiendo, ahí tenemos muchísimo. Y de hecho ahorita estamos teniendo unas clases de matemáticas y unas clases de criptografía que se relacionan bastante con los CK Rollups y ya se están metiendo en aspectos súper interesantes y también técnicos. Entonces, si quieren meterse a eso, las clases de matemáticas están en nuestro canal de YouTube y tenemos en vivos todos los miércoles, se las recomiendo. Esos son recursos adicionales. Y por último, me gustaría saber si tienen preguntas, porque o sea, yo estoy seguro que tienen preguntas. Más que nada lo que me gustaría saber es si las quieren hacer, porque creo que es un buen espacio en donde pueden despejar sus dudas. O tal vez les respondo algo y les surgen más dudas y eso es aún más interesante. También se vale. Nadie se anima a preguntar. Digo, igual también si quieren escribirle a Diego, ahorita nos pasas tus redes sociales por si alguien, igual como es como mucha información, repasa el apunte o repasa la clase y le surgen dudas, ¿cómo podemos contactar? Ah, mira, ya tenemos una duda aquí. Es de Critia GR, espero estarlo explicando bien. Dice, ¿consideras que en algún punto más adelante las Layer 1 por sí solitas podrían solucionar los problemas de escalabilidad sin la necesidad de recurrir a otras partes como las Layer 2? Es una buena pregunta y en realidad creo que es difícil saber si en algún punto, porque seguramente en el futuro sí, o sea, me dices en 50 años la computación y las técnicas de ingeniería y de programación van a ser suficientes para lograr esto, sí, yo creo que sí, pero también creo que vale la pena guiarnos por los datos y la historia que hemos tenido. Bitcoin se creó hace 14 años y hasta la fecha sigue teniendo problemas de escalabilidad. Ethereum se creó hace 8 años y hasta la fecha sigue teniendo problemas de escalabilidad a pesar de que se han intentado mejoras y se han intentado soluciones. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Esto es extremadamente difícil. Y si creemos que lo vamos a poder solucionar en los próximos 5 años directamente en la Layer 1, creo que estaríamos muy equivocados y creo que perderíamos una oportunidad de llevar esta tecnología al público masivo y a millones de personas. Entonces, si en algún punto se va a poder solucionar solamente con las Layer 1, yo creo que sí, en bastantes años. Si es la solución y la decisión adecuada, creo que no. ¿Por qué? Porque nos estaremos perdiendo los beneficios que les podrá traer a estas personas desde ahora hasta 5, 10, 20 años en lo que se desarrollan estas soluciones. Entonces, en pocas palabras, en el mediano plazo creo que no es viable el hacerlo solito, sino que sí se requieren estas Layer 2. Wow, qué interesante. ¿Hay alguien más que tenga otra duda? Porque a mí me surgió una, de hecho, o sea, ahora que mencionas que es difícil que llegue a haber esta, o sea, que puedan trabajar con la escalabilidad. Yo creo que en el futuro también viene como esta multiplataformas, ¿no? O sea, vamos a poder utilizar, no sé, un exchange, pero también se va a comunicar con otra plataforma. Entonces ya las aplicaciones ya no van a ser con un solo uso, ya van a tener varias herramientas, varias interfaces, van a ser como multi-interfaz los productos web 3. ¿Tú crees que eso sea posible en el futuro? Creo que mi pregunta la planteé como, no sé si han visto el video de la niña del coral, pero así me sentí, pero espero me hayas entendido. No entendí exactamente la pregunta, o sea, entendí lo que Okay. dices de las interfaces, de las multiinterfaces para las aplicaciones, pero ¿cuál es la pregunta específica? Es que justo lo vimos en la plática que tuvimos el martes con Abraham, donde él nos hablaba de los legos del dinero. Entonces, quiero preguntarte si tú crees que las plataformas que utilicemos en el futuro, que obviamente tengan tecnología blockchain, ya no van a radicar en una sola eh, interfaz, ya vamos a poder interactuar con varios productos a la vez. Sí, justo dice, creo que es como la posibilidad de interoperabilidad. Justo, o sea, esa es mi pregunta. Si tú crees que es viable que empecemos a utilizar dentro de de un solo producto digital, varias como herramientas. Sí, ya entendí a lo que te refieres y no creo que solamente es probable, sino que creo que ya pasa. Y bueno, no creo, estoy seguro que ya pasa. Por ejemplo, cuando tú utilizas una aplicación que se llama Pull Together, que es una DApp, lo que está haciendo esa aplicación es utilizar Aave para generar el interés.
Entonces, es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Y, por ejemplo, tú también puedes utilizar varias aplicaciones en conjunto. Hay otra que se llama Yearn Finance, que de lo que se encarga es de utilizar, o sea, tú depositas tu dinero en Yearn y Yearn se encarga de distribuirlo entre Aave, entre Compound, entre Maker, entre varias aplicaciones a la vez para generarte el mayor retorno posible. Entonces, definitivamente, esta composability, como se dice en inglés, que no hay una palabra en español para describirla, es algo que ya está pasando y que creo que en el futuro cada vez más. Y eso por un lado es una ventaja por los money legos, pero por otro lado también es un riesgo sistémico, porque imagínate, Aave ahorita es el protocolo de préstamos más confiado, y no solo confiado, sino con más capital en todo el ecosistema. Y eso quiere decir que muchas personas están dependiendo de Aave y muchas otras personas pueden integrar sus productos con Aave. Entonces, imagínate que todo se fundamenta, todo se conecta a Aave y por alguna razón, que siempre puede pasar, los smart contracts de Aave tienen bugs y pueden ser explotados. Y entonces, millones de personas son colateralmente afectadas por estar conectadas a Aave. Entonces, ese es también el riesgo, ¿no? Ahora, cómo se mide, cómo se regula y cómo se mitiga el riesgo es algo interesante, pero definitivamente creo que va a pasar, está pasando y me parece algo muy interesante. O sea, realmente creo que el potencial de tener esta apertura, de utilizar cualquier herramienta es muy valioso. Wow. Entonces, si llega a fallar una de las herramientas que estamos utilizando, ¿sí falla toda la transacción, toda la operación? No, es que no es que falle todo, pero imagínate que tú depositas tu dinero en Yearn, depositas $100 en Yearn Finance y Yearn Finance va a depositar $25 en Aave y 75 en Maker. Entonces, aunque tú depositaste 100 en Yearn y teóricamente tú podrías reclamar tus 100 en Yearn en el momento en el que tú quisieras, imagínate que los smart contracts de Aave fallan y entonces alguien logra explotar el código de esos smart contracts y se llevan todo el dinero. Y dentro de ese dinero que se llevaron estaban tus $25. Entonces, tú ya no podrías reclamar tus $25 desde Yearn porque estaban en Aave y el exploiter se llevó los fondos del smart contract. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, no es como que todo se rompe y ya no puedes hacer nada. Todavía podrías reclamar tus $75, pero perdiste 25, ¿me explico? Y eso es grave. O sea, ahorita estamos hablando de 25, pero a lo que yo me refiero es estar hablando de millones. Claro. Entonces, no es que todo se rompa de una, pero sí es que es algo grave y puede hacer daños fuertes. Wow, qué interesante. Creo que también me quedan muchas dudas que yo creo que te voy a hacer ya por privado para no robar el espacio, pero mira, aquí tengo una pregunta de Aldo Álvarez que dice, ¿crees que estas fallas en los códigos sean menos frecuentes en el futuro? He visto ya varios casos graves en estos años. Sí, de hecho, esta es una buena pregunta y pertinente y que también es bueno que lo tengamos en mente porque los fallos en los smart contracts existen y pasan y todos los años se roban millones de dólares por fallos que existen. Entonces, la respuesta es, primero, respondo a la pregunta. La respuesta a la pregunta sería, definitivamente creo que sí sean menos frecuentes. Ahora, ¿creo que dejen de pasar? No, nunca. Es como siguen pasando los robos, siguen pasando los secuestros, siguen pasando las cosas malas. Ahora, estos casos han ido disminuyendo a lo largo de la historia. Definitivamente sí hemos implementado muchos mejores sistemas, muchas mejores formas de prevenirlo. También hemos estructurado una sociedad para que no pase eso y creo que va a ser algo similar. Ahorita es algo que sucede y que va a seguir sucediendo siempre, pero creo que la tendencia definitivamente va a ser a que esto vaya decreciendo. Cada vez va a haber menos fallos porque va a haber mejores estándares de seguridad, cada vez va a haber menos fallos porque hay mejores lenguajes de programación sobre los que se pueden construir, cada vez va a haber menos fallos porque se descubren y se aprende de los errores pasados. Entonces, sí creo que las fallas sean menos, pero nunca creo que sean cero. Y esto es algo que debemos de tener en mente todos, porque si estamos interactuando con estos contratos, puede ser que estemos en riesgo de interactuar con uno que tenga fallos. Entonces, el estar cauteloso y el ser cuidadoso con la forma en la que interactuamos en el ecosistema creo que es clave. Wow, qué interesante. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta para Diego? Por cierto, buena pregunta, Aldo. Gracias por la pregunta y también a Crisia. Creo que son buenas. Me hacen pensar y creo que también nos ayudan a expandir la perspectiva que tenemos.
Sí, justo nos pone en el chat, ¿no? Que aún hay gente que cae en la estafa cuando en la calle, supongo que quiso decir, alguien le dice que le ayude a cambiar un cheque. O sea, que como que esas cosas siguen pasando y se van a seguir pasando, tengamos o no la educación, ¿no? Obviamente como que la educación mitiga el impacto de un scam, pero la gente que quiere seguir escameando o hacer cosas va a seguir ahí, no es como que pare, ¿no? Sí, sí, completamente. Y también creo que esta realización de que la educación sí ayuda y sí te salva de muchas cosas es uno de nuestros motivadores en criptoversidad, porque también en criptoversidad no solo te enseñamos cómo funciona, sino también cómo puedes prevenirte de estas estafas, cómo puedes aumentar tu seguridad y navegar de una manera segura y con paz el mundo de cripto, porque como bien dijimos, hay estafas y también, no solo estafas, sino también hay errores genuinos, pero que pueden terminar en pérdidas. Entonces, sí, es un punto importante y debemos, digo, ese es otro tema. Hay que hacer una clase de seguridad algún día. De hecho, por cierto, Lalo hizo una clase de seguridad en Criptoversidad. Entonces, para las personas que quieren saber más de este tema, pueden ir a nuestro YouTube y ahí está Lalo de Espacio Cripto dando un overview de cómo mantenerse seguro en cripto y creo que ese es como el starter pack y vale mucho la pena verlo. Wow, qué interesante. De hecho, vamos a tomarnos ahora estos minutos, si es que alguien no tiene otra pregunta, para que los que se conectaron tarde puedan conocer cuál es la siguiente clase, de qué vamos a ver la siguiente clase, porque la verdad está súper interesante. Y antes de que te pase la palabra, ya les mandé a todos por privado el link de su POAP. Me gustaría que lo pudieran obtener porque vamos a tener una sorpresa para quien obtuvo al menos un POAP de alguna sesión con esta alianza. Entonces, ahora sí, Diego, platícanos qué vamos a ver dentro de 2 semanas. Súper, muchas gracias. Yo también quiero mi POAP. Claro. En lo que les platico, les dejo estos dos códigos QR. Uno es para ir a la página de Criptoversidad, en donde ahí pueden ver la información que tenemos. Y el otro es para, los llevo a una encuesta en donde pueden evaluar el contenido que vieron. Entonces, a mí siempre me gusta recibir retroalimentación de lo que hago. Entonces, ahí es literalmente una encuesta en donde les pregunto qué les pareció la presentación, qué les parece el contenido, qué les gusta, qué no. Y es completamente anónima, pueden poner lo que ustedes quieran y esto me ayuda a mejorar todas las veces para hacer mejor contenido cada vez. Pero ahora sí, con lo que vamos a hablar la siguiente clase no va a ser una clase, sino va a ser un taller en vivo y un tutorial de cómo utilizar las Layer 2. Porque ya hablamos mucho, ya dijimos mucha teoría y ahora vamos a la práctica. Entonces, ahora sí es hands on the game, skin in the game. Vamos a interactuar con varias Layer 2 y te voy a enseñar paso a paso desde, ok, tengo mi dinero en mi MetaMask, pero cómo lo paso, cómo las utilizo. Paso 1, paso 2, paso 3, lo vamos a hacer juntos y se va a quedar grabado para que lo puedas hacer por ti mismo. Y vamos a utilizar las Layer 2, diferentes Layer 2. Vamos a ver la diferencia de aplicaciones, de interacciones, de cómo conectarse, desconectarse, transacciones, etcétera. Van a ver que es algo sencillo. Entonces, va a estar muy bueno. La verdad es que estoy feliz por esa, estoy emocionado, porque ya vamos a pasar al aspecto práctico, ¿no? O sea, sí, está bien chido esto, pero ahora, ¿cómo disminuyo las comisiones? ¿Realmente cómo lo hago? Esa es la parte que también me encanta y que es donde realmente está el poder, ¿no? Porque la educación te ayuda al punto en el que te beneficia en tu vida también. Entonces, creo que esto es clave para poder cerrar esta sesión, perdón, estas sesiones con lo práctico y con lo aplicable a la vida. Entonces, de eso se trata y espero verlos allá. ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, como que siento que es la hora en la que vamos a poner a la práctica lo que estuvimos viendo esta clase y la pasada. Entonces, qué padre que vamos a poder ver como ese resultado, ¿no? De lo teórico a lo práctico. Em, Totalmente. Pero creo que ya no tenemos ninguna pregunta, entonces creo que ha llegado la hora de despedirnos. Yo soy Sandra, por cierto, no me presenté al principio. Estoy aquí en Espacio Cripto colaborando desde hace 2 meses en la cuestión de eventos. Me pueden encontrar en Telegram o en Twitter si tienen alguna duda sobre estas clases o cualquier otro tema en los que les gustaría que la comunidad los apoyara. Me encuentran como @SoundyUX. Ahorita lo voy a escribir en el chat porque está raro. Y pues Diego ahorita nos está escribiendo sus redes sociales por si alguien tiene algún pendiente que le gustaría platicar con él sobre estas clases.
Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo muy, muy padre. Creo que aprendimos muchísimo en menos de casi una hora. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente sesión. Ahí estamos en Twitter y en Telegram por si ocupan algo, ¿vale? Muchísimas gracias y fue un gusto verlos a todos. Gracias, Diego. Súper. Muchas gracias a ti, Sandy. Gracias a Espacio Cripto y gracias a los que están acá y a los que lo están viendo. Un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión, que es en 2 semanas.